Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político. Un gusto que nos sigan acompañando en su programa con los temas más relevantes de la agenda, también de temas nacionales, locales. Muy interesante la plática que tuvimos ahorita en este caso, con Wendy Briceño, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora. Programas que de una u otra forma, pues buscan que combatir lo que, pues algo que parecería una asignatura pendiente de muchos gobiernos, de todos los colores, de todos los partidos, que no se avance en un tema tan sensible como es el tema del combate a la pobreza, de la desigualdad, tanto en el estado de Sonora. Sexenios van, sexenios vienen de todos los partidos y no hemos visto avance ni en los estados ni a nivel global en todas las políticas públicas de la federación. Así que importante los esfuerzos que se puedan hacer en esta materia, pues de cara a esta asignatura pendiente que tenemos para los sonorenses y para los mexicanos en general. Pero bueno, regresando a los temas de la agenda nacional, por ahí un tema interesante tiene que ver con lo que sería un estudio de opinión México Elige, de cara a lo que son las necesidades y cuál es el diagnóstico de los principales problemas que enfrenta nuestro país, y también los temas ligados con los temas electorales y políticos. No sé si ya está por ahí conectado Sebastián, ahí ya nuestro tocayo Jesús Ruiz para abordar estos temas. Tocayo, muchísimas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo, buenas tardes. A ver si le subimos un poquito de volumen ahí en cabina para escuchar. Ya. Muchísimas gracias, tocayo. Aquí se nos alargó un poquito aquí la entrevista. Te agradezco mucho ahí que estés ahí con nosotros aquí en el análisis de los temas de la agenda. Y bueno, pues se da esta agenda, este estudio de opinión sobre los temas, pues que más le pueden de otra forma dar importancia a los mexicanos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con catalogar cuáles son estos problemas que más ven como importantes los mexicanos. Vamos a ver la primera imagen por ahí en pantalla que tenemos sobre este estudio, para conocer tu opinión sobre pues un estudio que finalmente pues es una radiografía del momento. Ahí vemos los principales problemas que aquejan el país. En primer lugar está el tema de inseguridad, con un 21% del total de encuestados. En el 20.7% el tema de corrupción, violencia un 15%, y narcotráfico 6.4%, pobreza, que es un tema del que estamos platicando precisamente en este arranque del programa, pues también significaría un 5.8%, ligado con temas como crisis económica 5.4%, bajos salarios 5%, 4.3% alto costo de vida, y vemos cómo si ligamos todos esos últimos puntos, pues el tema económico es uno de los temas más importantes, junto con el tema de inseguridad y corrupción. ¿Cómo ves este diagnóstico así de entrada, bote pronto, tocayo, sobre lo que más le preocupa a los mexicanos de todos los temas que nos competen en el día a día? Bueno, en esta está muy interesante la encuesta de México Elige. Lo que observo yo, pues, que es que sigue en punta el problema de la inseguridad en la percepción de los mexicanos, con más del 42% de los mismos observándolo como el principal problema del país. Y luego, a pesar de que la bandera principal del gobierno de López Obrador es la lucha contra la corrupción, es el segundo tema en la percepción de las cosas que están mal de los mexicanos, con el 21% prácticamente. Y el otro tema que ha venido creciendo precisamente es el de la economía en el país. Sin embargo, contrasta cuando le preguntan a la gente, mi estimado tocayo, cuál es el principal problema ya de su familia, es decir, no de todo el país, no del entorno, sino de su familia. Allí es donde la economía salta en primer lugar, ¿verdad? Porque la gente, es una situación de esas curiosas, ¿no? La gente ve el principal problema de la economía en su casa, en su hogar, pero no lo ve en el entorno nacional. Quizá eso influido por la propaganda de gobierno, ¿no? Pero cuando dicen ya, piensa en tu casa, piensa en tu hogar, es la economía con el 47% de los reactivos o de las percepción, sí, perdona, de la percepción de la gente como el principal problema. Y luego queda la seguridad o inseguridad con el 26% en segundo lugar. Yo creo que esto último está muy influenciado por el fenómeno inflacionario que hemos estado viviendo, ¿verdad? Porque a pesar de que la inflación en términos oficiales y medida según la canasta básica que mide el INEGI, pues está apenas arriba del 7%, la realidad es que cualquier madre de familia te va a decir, no hombre, ¿cuál 7%? La verdad es que los aumentos están del 20, 30 y hasta 40% en muchos otros productos que quizás no estén en esa canasta básica, pero son de uso indispensable en los hogares, ¿no? Es decir, gasto obligado también. Entonces, esto de la economía en las familias es el principal tema, tocayo.
Claro, ¿no? Y también de una u otra forma vemos que también incluso el tema de inseguridad, también si lo ponderamos desde el punto de vista de afectación económica, pues ahí vemos cómo realmente al final, pues es el tema económico por todos lados, como lo bien comentas, por el tema inflacionario, por el tema de bajos salarios, por el tema, pues al final, de lo que es la capacidad o el poder adquisitivo de los mexicanos, pues cómo disminuye cada día a día, empleos también menor pagados a como eran muchos de ellos antes de la pandemia, y vemos realmente un cóctel ahí que se aglutinan diferentes elementos que hacen que sea una de las mayores preocupaciones para los mexicanos, todo lo que tiene que ver con el tema económico, sin dejar de lado, por supuesto, el tema de inseguridad, algo que ya hemos platicado aquí anteriormente, cómo pues es realmente preocupante, porque es un problema que cuando vemos estadísticamente, pues es un tema que sigue creciendo de manera importante, los dos temas, tanto el tema de pobreza como el tema de inseguridad, desafortunadamente, como comentábamos antes del corte, pues políticos van, políticos vienen, partidos van, partidos vienen, y no vemos un avance significativo en ninguna de estas dos carteras que son significativas o las más importantes de los mexicanos, que son el tema económico y el tema de seguridad. Pero también dentro de este collage también de lo que nos da esta encuesta, bueno, también está también el tema relacionado con serían los principales actores políticos en nuestro país, cuáles serían, por ejemplo, algunos de los que serían la percepción sobre instituciones. Vamos a ver la gráfica, por ejemplo, sobre instituciones, que también cómo ven los mexicanos las principales instituciones de nuestro país. Ahí vemos en el tema, por ejemplo, de nivel de confianza en instituciones, vemos que en primer lugar se encuentran las universidades, la Marina en un segundo lugar, INEGI, por ahí también aparece de manera importante, el Ejército, a pesar de todo, pues todo el desgaste que ha tenido con pues lo que sería este protagonismo durante el actual sexenio, Presidencia de la República, Guardia Nacional, Banco de México, el INAI, y bueno, ya no sale en la parte final de la gráfica, después del INAI sería el INE. Vemos ahí esta conformación de lo que serían las instituciones. ¿Cómo ves? ¿Ves sorpresas? ¿Ves ahí prácticamente algo de lo que ha sido recurrente en los últimos tiempos? ¿Cómo ves este tema, Tocayo? No, veo que de alguna manera y lamentablemente le ha funcionado la campaña que desde el Palacio Nacional en contra del INE. Es un bombardeo incesante, no solamente desde allí, sino que obviamente ordenado también hacia los estados donde gobierna, que ya son más de 20 en Morena, donde gobernadores, partido Morena, aliados, etcétera, bombardean al INE, y eso pues ha ido minando poco a poco la imagen que antes era, pues, si no la principal, estaba cuando menos entre los 3 primeros lugares, junto con la Iglesia y el Ejército, estaba el INE. Estoy hablando de unos años atrás. Y ahora pues ha descendido en eso, y obviamente eso es producto de ese bombardeo contra una de las instituciones más importantes para la democracia del país. Sí, claro, y que de una u otra forma pues se ve desgastada con esta campaña tan fuerte que ha tenido de parte de los principales actores del gobierno federal, del propio presidente, y eso pues de alguna u otra forma pues ha minado lo que sería la percepción a nivel nacional. Pero si te parece, Tocayo, vamos rapidito a una pausa para analizar cómo está el tema de percepción de los actores políticos y también analizar cómo está la evaluación de los gobernadores, de los alcaldes de los principales capitales de nuestro país, y todo esto de cara al tema también ya presidencial del 2024 y los perfiles cómo se van viendo de cara a este proceso. Así que vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja Político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, un gusto que nos estén acompañando. Y bien, vamos a analizar aquí algunos otros de lo que serían los resultados de esta encuesta muy interesante de México Elige. Ahí vemos ahí, por ejemplo, el tema de lo que es corrupción, por ejemplo, cuál es la percepción de corrupción en el gobierno, que es casi de un 60%, a pesar de todo lo que se ha comentado en el tema de corrupción, pues sigue habiendo una percepción importante de persistencia de corrupción en el gobierno actual. Vamos con la siguiente imagen también. Tiene que ver también con los actores políticos. Vamos a la siguiente imagen, Sebastián, por favor. Aquí está, por ejemplo, los mejor posicionados ya todo de cara a lo que sería el 2024 en cada uno de los partidos. Este es el caso de Morena, donde estaría mejor posicionado en este análisis Marcelo Ebrard, dentro de lo que sería propio Morena, el propio presidente, que sigue teniendo obviamente pues una percepción importante dentro de su propio partido. Y vamos a la siguiente, en el caso de lo que sería Acción Nacional. Ahí estamos viendo lo que serían algunos de los del levantamiento. Llama la atención ahí, por ejemplo, el caso de Rommel Pacheco ahí, todavía también de Manuel Cloutier, Santiago Krill en el primer lugar. Vamos al siguiente.
Y en este caso los del PRI, vemos ahí a los actores pues, más posicionados dentro de cada uno de los partidos, Beatriz Paredes y Alfonso Guajardo, en el caso de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio, Patricia Mercado y Enrique Alfaro, y en quinto lugar Samuel García. Pero ya esto lo ligamos con el tema entonces ya de lo que sería el análisis de los gobernadores, por ejemplo, muy interesante también, tocayo. Vamos a ver la siguiente imagen. En el caso de lo que serían los gobernadores y los alcaldes de este país y cómo están siendo percibidos por la mayoría de los mexicanos en nuestro país. Ahorita vamos a ver ahí esa gráfica. ¿Cómo ves de entrada en lo que serían estos perfiles por partido que de pronto llaman la atención, algunos de ellos que no teníamos de pronto a lo mejor en mente, pero que aparecen ahí en este análisis que hace esta encuesta? ¿Cómo la ves, tocayo? Bueno, lo que pasa es que algunos pueden resaltar en su momento por coyuntura, ¿no? Porque han sonado en este momento, o en el momento de la encuesta a nivel nacional, como este caso de Rommel Pacheco, que la verdad no tengo ni idea de quién es, ¿no? Para ser clavadista olímpico mexicano. Ah, bueno, pues, o sea, no, la verdad que no, ni sabía que era panista, ¿no? Menos que era panista. Pero bueno, el caso, como te digo, puede ser eso que la gente a lo mejor ya lo identifica como panista. Yo en mi caso no sabía. Pero no varía mucho la situación, únicamente el despegue, voy a decir, que ha tenido Lili Telles de no estar contemplada a meterse ya a meterse de lleno, ¿no? Que veíamos ahí también en la imagen anterior, ahí, en el caso de los alcaldes, ahí, por ejemplo, ya cómo aparece ahí, por ejemplo, en este caso, Antonio Estezarán, por ejemplo, ahí, alcalde sonorense, ahí, por ejemplo, en esta gráfica, y vamos a los gobernadores también ahí para tener el contexto ahí para el tocayo, y ahí vemos ahí, por ejemplo, los principales gobernadores de nuestro país, y en ese aparecería en un segundo lugar, aparecería Alfonso Durazo en este ranking. Finalmente, pues es la opinión de los mexicanos a través de esta medición, de esta encuesta, y vamos a ver ya finalmente lo que sería el cruce de cara a los presidenciales también, y cómo de alguna otra forma, tocayo, pues algunos nombres pues ya empiezan a notarse en el tema ya de lo que es el cruce ya de los precandidatos presidenciales de cara a los 2024, como dices tú, el crecimiento de Lili Telles dentro del PAN, pues es creo que ya algo sostenido también. Todavía parece, de pronto le llama la atención a algunos que Ricardo Anaya, Santiago Krill, pues algunos dirán ya cartuchos a lo mejor muy vistos, siguen apareciendo fuerte en Acción Nacional, y en el caso del PRI parecería la caballada también muy flaca. Morena claramente pues tiene pues una baraja más amplia al tener pues muchos de ellos como secretarios de Estado, pero ¿cómo ves al final este cruce de lo que serían algunas de los posibles precandidatos presidenciales de los partidos? Bueno, que a pesar de todo el apoyo presidencial con Claudia, para referirnos a Morena, a pesar de toda la cargada, de todo el apoyo presidencial, pues en la percepción de la gente sigue siendo Marcelo Ebrard el que está en la punta. ¿Por qué? Pues porque es un político de carrera de muchos años, tiene cuando menos 3 décadas, pues, y Claudia Sheinbaum es totalmente López Obradorista, es decir, si no existiera López Obrador, no existiera Claudia Sheinbaum, eso hay que decirlo así. Entonces se mantiene todavía, allí está, no veo yo otro que vaya a surgir allí. En el caso del PAN, señalas tú a Ricardo Anaya, sí, es normal porque es el candidato presidencial que esté entre los más conocidos, pero la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de ser el candidato de la alianza, ¿no? Porque van a ir juntos, no más seguro que vayan PRI, PAN, PRD y quizá Movimiento Ciudadano, pero eso estará por verse. Pero es imposible, voy a decir así, que Ricardo Anaya vaya a ser el candidato de esa alianza. Entonces eso da lugar a otros perfiles, como ahí está, como decía, a la hermosillense Lili Telles, que ahí está. Que ahí está, mira, en ese escenario, qué interesante ese cruce ahí que hacen, en el que, lo que serían ahí por los diferentes partidos políticos, si no hubiera la alianza en el primer escenario y fuera Marcelo Ebrard el candidato, 44.1 contra 14.5 Lili Telles y Luis Donaldo Colosio con un 10.6. Si se unieran los partidos, la alianza, como ha estado últimamente teniendo ese pues aglutinamiento, sería un 23.4, y si fuera incluso aglutinando también el Movimiento Ciudadano, pues un 29.7, todavía lejano bajo esta encuesta, y pues eso nos habla de que todavía falta realmente por fortalecerse una figura de oposición que pueda realmente darle competencia a cualquiera de las cartas, en este caso de Morena, el partido pues oficial que en este momento tiene pues todas las cartas y toda la atención de parte del Presidencia de la República, ¿no? Sí, es que también pues, faltan 2 años, la historia va a cambiar totalmente. Lo que estamos viendo ahorita, te lo puedo asegurar, y si quieres lo analizamos en su momento,
en el caso cercano a la elección presidencial, esta historia, estos nombres que estamos oyendo van a cambiar radicalmente, porque Claro, así lo hemos exactamente. vivido, así dice la experiencia. Van a suceder Exacto, muchas eso nos dice la cosas, suceder experiencia y por errores, eso vamos a se van estar posicionar checando nuevos y perfiles. monitoreando pues prácticamente ya mes con mes, ya de aquí al 2024, pues son 24 meses realmente ya lo que nos quedan para esta elección presidencial y por eso lo importante es darles un seguimiento aquí en Corte de Caja. Tocayo, pues ahora sí que nos ganó el tiempo un poquito antes de lo normal ahí con todo ese tema ahí de la entrevista. Te agradezco muchísimo como siempre tu presencia aquí en Corte de Caja Político y pendiente para el próximo programa seguir con este análisis de los temas nacionales y también de los temas electorales. Muchas gracias a ti y pendientes. Gracias. Pendientes. Muchísimas gracias, Tocayo, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este corte de Caja Político. Como siempre, desearles a todos ustedes lo mejor hoy y siempre, y como siempre, darles muchísimo éxito para ustedes y adelante. Muchísimas gracias.